para dar inicio a la presente sesión ordinaria, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 28 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 9 de abril del 2024. Punto 2. Lectura, discusión y votación de la propuesta presentada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política para reintegrar las comisiones legislativas de este Congreso del Estado. Punto 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables relativo al punto de acuerdo mediante el cual la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta respetuosamente a diferentes entidades de la administración pública estatal y municipal para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con base en su disponibilidad presupuestaria, promuevan la capacitación y certificación de intérpretes de lengua de señas mexicana en el estado de Chiapas. Punto 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables relativo al punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los municipios y a los ayuntamientos municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones garanticen a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad la atención preferencial respecto a los servicios que otorgan con el fin de que agilicen los trámites y procedimientos administrativos a realizar. Punto 5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 238 ter del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de aplicación de protocolos de actuación en caso de ciberacoso a menores de edad, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 6. Lectura del punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta a la Secretaría de Educación y las entidades educativas, tanto públicas como privadas, en el Estado de Chiapas a garantizar la inclusión y no discriminación de niñas, niños y adolescentes en el acceso y permanencia en instituciones de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, presentado por la diputada Petrona de la Cruz Cruz, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 7. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior
ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 9 de abril de 2024. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos propuesta presentada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política para reintegrar las comisiones legislativas de este Congreso del Estado, por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados y diputadas integrantes de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentes. Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 15.1, inciso E, y 33 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y considerando que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Pleno de este Poder Legislativo, en sesión ordinaria celebrada el 21 de octubre del año 2021, procedió a elegir los integrantes de las comisiones ordinarias, comisiones especiales y representaciones con las que cuenta este Congreso del Estado de Chiapas, con sus respectivas mesas directivas, cuya integración interna se constituye en base a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, sin menoscabo de la representación ponderada de cada grupo parlamentario. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15, numeral 1, inciso E, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es atribución de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno, a través de la mesa directiva, la integración de las comisiones, las cuales estarán integradas por un máximo de 7 diputados con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas. Que diversos diputados y diputadas integrantes de esta 68ª legislatura presentaron licencias temporales para separarse de los cargos de diputadas y diputados propietarios, con la finalidad de ejercer su derecho de contender en los próximos procesos electorales, lo que conllevó que en las comisiones legislativas se originaron las vacantes. Derivado de ello, en sesión extraordinaria de fecha 19 de enero del año 2024, la 68ª legislatura aprobó la propuesta que presentaron las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política para nombrar a integrantes de las comisiones de este Poder Legislativo. Es preciso mencionar que las y los diputados propietarios han notificado a este Poder Legislativo la reincorporación a sus actividades legislativas. En consecuencia, se hace necesario una reintegración de las comisiones legislativas con el objeto de dar atención y seguimiento a los asuntos que el Congreso del Estado deba tratar por razones de competencia.
Por las anteriores consideraciones y fundamentos, los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas y con el objeto de reintegrar las comisiones legislativas, procedemos a someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta. Única. Se propone que las comisiones ordinarias y especiales de este Poder Legislativo queden integradas de conformidad al anexo del presente acuerdo, dado en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas a los 9 días del mes de abril del año 2024. Atentamente, por las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Diputada Flor de María Esponda Torres, presidenta. Diputado Carlos Morelos Rodríguez. Diputado Sergio David Molina Gómez. Diputada Claudia Garay Trujillo. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, someteremos a discusión la propuesta para reintegrar las comisiones legislativas. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la propuesta para reintegrar las comisiones legislativas, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor. Honorable Asamblea, han quedado reintegradas las comisiones de esta 68ª legislatura. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presenta dictamen relativo al punto de acuerdo mediante el cual la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta respetuosamente a diferentes entidades de la administración pública estatal y municipal para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con base en su disponibilidad presupuestaria promuevan la capacitación y certificación de intérpretes de lengua de señas mexicana en el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse el punto de acuerdo mediante el cual la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta respetuosamente a diferentes entidades de la administración pública, estatal y municipal para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con base en su disponibilidad presupuestaria, promuevan la capacitación y certificación de intérpretes de lengua de señas mexicana en el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de abril de 2024. Atentamente por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Honorable Congreso del Estado, diputada Citlali Isabel de León Villar, presidenta; diputada Floralma Gómez Santis, vicepresidenta; diputada Flor de María Esponda Torres, secretaria; diputado Mario Humberto Vázquez López, vocal; y diputada Leticia Méndez Incín, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada Petrona de la Cruz Cruz? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de ese Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Petrona de la Cruz Cruz hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Miliochuca Cotolik. Con su venia, diputada presidenta. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros legisladores, medio de comunicación presentes, y también un agradecimiento a nuestro intérprete de lengua de señas, Daniel Vázquez. Muchas gracias. Y al público en general que nos acompaña. Como lo mencioné en tribuna cuando se le dio lectura la presente iniciativa, existen discapacidades que no siempre son perceptibles a primera vista. Sin embargo, requieren de nuestra total atención y compromiso. Una de ellas es la discapacidad auditiva, que silenciosamente afecta a un segmento considerable de la población mundial. En México, de acuerdo con datos del Censo de la Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de la Estadística y Geografía, INEGI, al menos una persona de cada 100 es sorda de forma parcial o total, lo que en muchas ocasiones le impide el goce efectivo de sus derechos humanos. En ese sentido, la lengua de señas mexicana funge como una herramienta crucial para facilitar la comunicación efectiva entre las personas y es, de hecho, una lengua nacional reconocida oficialmente. Sin embargo, como lo mencioné en aquella ocasión, los intérpretes y traductores son insuficientes para la creciente demanda. Es imperativo reconocer que la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en todos los ámbitos de la sociedad es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. La falta de intérpretes y traductores no solo se limita al acceso a la información y a la comunicación, sino también puede conducir a la exclusión social y la discriminación. La discapacidad auditiva requiere de una atención integral que abarque desde la formación de especialistas para la adaptación de infraestructuras y de servicios. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente inclusiva, donde la diversidad sea vista no como un obstáculo, sino como una valiosa fuente de enriquecimiento cultural y humano. Es nuestra responsabilidad en lo colectivo y especialmente como legisladores asegurar cada individuo independientemente de sus capacidades tenga la oportunidad de contribuir y participar plenamente en sociedad. Es por eso, compañeros,
que pido su voto favorable para el presente punto de acuerdo que tiene como objeto exhortar respetuosamente a las diferentes entidades de administración pública, estatal y municipal a promover la capacitación y certificación progresiva de intérpretes de lengua de señas mexicana. De acuerdo a lo establecido por la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, con esto, compañeras y compañeros, estaremos dando un primer paso hacia un mundo más inclusivo e incluyente, en donde todas las voces, especialmente las que se comunican de forma no verbal, sean escuchadas y tomadas en cuenta. Es cuanto, diputada presidenta. En cumplimiento del artículo 133 del reglamento interior de ese propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presenta dictamen relativo al punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los ayuntamientos municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones garanticen a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad la atención preferencial respecto a los servicios que otorgan con el fin de agilizar los trámites y procedimientos administrativos a realizar, por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Resolutivo. Resolutivo único. Es de aprobarse el punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los ayuntamientos municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones garanticen a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad la atención preferencial respecto a los servicios que se otorgan, con el fin de que se agilicen los trámites y procedimientos administrativos a realizar. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 8 días del mes de abril de 2024. Atentamente, por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Honorable Congreso del Estado, diputada Citlali Isabel de León Villar, presidenta, diputada Floralma Gómez Santis, vicepresidenta,
Diputada Flor de María Esponda Torres, secretaria. Diputado Mario Humberto Vázquez López, vocal. Diputada Leticia Méndez Incín, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado Marcelo Toledo Cruz? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Marcelo Toledo Cruz hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, presidenta. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación 2017, las personas con discapacidad en México enfrentan las situaciones siguientes. 3 de cada 10 personas con discapacidad tienen 2 o más condiciones que dan origen a su discapacidad. 1 de cada 10 personas con discapacidad carece de servicios básicos en su vivienda. 7 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo. 1 de cada 2 personas con discapacidad intelectual no sabe leer ni escribir. 1 de cada 2 personas con discapacidad en edad escolar asiste a la escuela. Casi 9 de cada 10 personas con discapacidad enfrentan barreras de accesibilidad cuando buscan información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental. Ahora bien, las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más, que nacen libres, en igualdad, en dignidad y derechos, sin distinción alguna, incluida la edad. En México, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, las cuales se encuentran reconocidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, señala en su artículo 17 lo siguiente: toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. El protocolo utiliza el término ancianidad para referirse a las personas de 60 y más años. No obstante, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha concedido mayor importancia a la utilización del lenguaje incluyente y no discriminatorio, por lo cual se refiere el término personas mayores. Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce como derechos humanos de las personas de 60 años o más, no limitados, el de acceso a los servicios. También es importante incluir en esta propuesta a las mujeres embarazadas, toda vez que la maternidad es un hecho jurídico relacionado con la reproducción del ser humano, del cual surgen sus derechos y obligaciones. En medicina, la maternidad es la función reproductiva de la mujer que comprende la gestación y el embarazo. La Ley General de Salud considera a la maternidad como la mujer y el hombre son fisiológicamente diferentes, pero son iguales como seres humanos. La igualdad jurídica debe reconocer esa diferencia y tratar a la mujer con las mismas consideraciones y respetos que al varón. Por todo lo anterior, resulta imperativo que las dependencias que integran la administración pública de todos los niveles y órganos de gobierno pongan el ejemplo a la sociedad a través de implementación de políticas públicas de concientización y ejecución de medidas tendientes a apoyar a personas con discapacidad, adultos mayores o a embarazadas. Y es en ese sentido la propuesta. Se le debe dar un trato preferencial a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores y a las mujeres embarazadas cuando éstas acudan a las dependencias, pues por su condición les representa una mayor dificultad el permanecer mucho tiempo de pie a la espera de ser atendidos. Cabe mencionar que con la aprobación del presente punto de acuerdo,
no conlleva implicaciones negativas a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a los ayuntamientos municipales, pues no se requiere de erogación de recursos que pudieran afectar las finanzas o de la participación de otros órganos de gobierno. Por lo anterior, y esperando contar con el voto a favor de todos ustedes, compañeros y compañeras legisladoras, propongo el siguiente punto de acuerdo. Único, la 68ª legislatura de ese honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los ayuntamientos municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones garanticen a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad la atención preferencial respecto a los servicios que otorgan con el fin de que agilicen los trámites y procedimientos administrativos a realizar. Es cuanto, Presidenta. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 238 ter del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de aplicación de protocolos de actuación en casos de ciberacoso a menores de edad, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo. El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Con el debido respeto, remito a la mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 238 ter del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de aplicación de protocolos de actuación en caso de ciberacoso a menores de edad. Fundamento mi iniciativa en los artículos 45, fracción 1 y 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Asimismo, para dar cumplimiento al trámite legislativo, los artículos 95, 96, párrafo segundo y el 97, fracción 2 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Atentamente, Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, diputado integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano para razonar y fundamentar la propuesta.
Compañeras integrantes de la mesa directiva, amigas y amigos diputados y diputadas, aprovecho esta ocasión que subo a la tribuna para expresar mi reconocimiento a las y los nuevos diputados que se han integrado a esta 68 legislatura, la más cordial bienvenida y reiterarles la absoluta disposición para que algún tema en el que yo pueda ser útil con mi trabajo legislativo, que cuenten conmigo. Al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, a los representantes de los medios de comunicación, a Daniel, gracias por ser nuestro intérprete de señas, amigas y amigos todos. He presentado este proyecto de iniciativa con reforma de decreto al artículo 238 del Código Penal del Estado de Chiapas, por ser un tema muy importante. Es un tema que a todas o a la mayoría de las familias de Chiapas nos preocupa, que es el tema del ciberacoso. Y por tal motivo solicito con todo respeto a la comisión que sea turnada esta iniciativa, tener en cuenta que es un tema que agobia y que inquieta y que es de mucho interés para la sociedad chiapaneca. Con todo respeto lo hago. Amigas y amigos diputados, las tecnologías digitales han irrumpido de manera exponencial en la realidad social, económica, cultural y política de nuestra sociedad, modificando actividades y procesos, relaciones sociales y oportunidades de inclusión. También han puesto importantes ventajas para actos y conductas ilícitas como daños informáticos, ataques de servicio, estafas, pornografía infantil y ciberacoso, entre otras, convirtiéndose en un instrumento para cometer otros tantos delitos. En dichas conductas violentas, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, los medios son utilizados para ofender, amenazar, insultar, ridiculizar a otras personas por medio de envío o publicación de fotos, videos, textos, llamadas telefónicas, correos, foros o salas de chat y mensajería instantánea, lo que se conoce hoy como el ciberbullying. Se puede definir al ciberacoso como la intimidación por medio de tecnologías digitales. Este puede ocurrir en redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. El módulo sobre ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su edición de captura de datos del año 2022, nos muestra los siguientes datos a nivel nacional que son preocupantes. Y es un dato de 2022 que se ha venido incrementado sin lugar a duda. El 29.3% de la población de mujeres de 12 a 19 años de edad que utilizó Internet en 2022 fue víctima de ciberacoso. 21% de la población de hombres de 12 a 19 años de edad que utilizó Internet en 2022 fue también víctima de ciberacoso. El 36.5% de la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso contaba con estudios de nivel básico y 30.1% con estudios de educación media superior. La legislación del Estado de Chiapas es clara al disponer en el artículo 115 de la Ley de Educación que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la cultura de paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de la comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. Para cumplir con dicha disposición, llevarán a cabo diversas acciones, entre estas la establecida en la fracción 10 del artículo referido. Esto es, proporcionar elementos para la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación inicial y básica del Estado de Chiapas, con la finalidad de salvaguardar la integridad de
los y las alumnas. Y es precisamente, amigas y amigos diputados, en acatamiento a dicha disposición que la presente reforma que estoy presentando se fortalezca la impartición de justicia de las víctimas de ciberacoso menores de 18 años en el estado de Chiapas, por lo que yo he expuesto, solicito y propongo a este Congreso adicionar precisamente al artículo 238 ter del Código Penal del Estado de Chiapas que se apliquen, que las autoridades competentes apliquen los protocolos de actuación para la atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario de acuerdo al caso concreto. Es por ello que reitero con todo respeto, compañeras y compañeros diputados, que a la comisión que llegue esta iniciativa sea revisada, sea analizada por las implicaciones que para la familia tiene este asunto. Es cuanto. Gracias, compañeras y compañeros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a la Mujer y a la Niñez para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta a la Secretaría de Educación y a las entidades educativas, tanto públicas como privadas, en el Estado de Chiapas, a garantizar la inclusión y no discriminación de niñas, niños y adolescentes en el acceso y permanencia en instituciones de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, presentada por la diputada Petrona de la Cruz Cruz, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitir a usted para su trámite legislativo correspondiente el punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta a la Secretaría de Educación y a las entidades educativas, tanto públicas como privadas, en el Estado de Chiapas, a garantizar la inclusión y no discriminación de niñas, niños y adolescentes en el acceso y permanencia en instituciones de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputada Petrona de la Cruz Cruz, integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. ¿Está leído el documento, diputada presidenta? Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Petrona de la Cruz Cruz para razonar y fundamentar la propuesta. Bilioshuka Cotolik. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación presentes y público que nos sigue en las diferentes plataformas digitales. Los saludo nuevamente para presentar ante ustedes el siguiente punto de acuerdo, cuyo fin es evitar la discriminación y la exclusión educativa. La educación es un derecho humano esencial reconocido tanto a nivel nacional como internacional. En México, nuestra Constitución política y diversas leyes generales y locales establecen claramente que toda persona tiene derecho a recibir una educación de calidad, priorizando
el interés superior de la niñez. Sin embargo, existen prácticas en el sistema educativo que en muchas ocasiones representan exclusión y discriminación hacia niñas y niños y adolescentes, especialmente aquellos con discapacidades y condiciones diversas. Es una práctica común, por ejemplo, que algunas escuelas de nuestra entidad nieguen el ingreso o condicionen la permanencia de niños con síndrome de Down, TDAH, autismo o afecciones del neurodesarrollo, como la dislexia, y aunque nuestras leyes lo prohíben, se les somete a evaluaciones y exámenes antipedagógicos diseñados como trampas sutiles para excluir a personas con discapacidades y neurodiversas. A principio de año, por ejemplo, se estaba dando el proceso de preinscripción para el kinder y la primaria, y muchas escuelas optaban por descartar directamente a niños autistas. En otras escuelas se optaba por realizar un examen de admisión que exigía habilidades o conocimientos que no son acordes a su edad o capacidad de desarrollo, como si se tratara de universidades ofertando posgrados. En esto, compañeras y compañeros, nuestra ley es muy clara. Las evaluaciones orientadas a medir el grado de conocimiento de las niñas, niños y adolescentes deben de ser tomados en cuenta como una evaluación diagnóstica cuyo propósito es identificar las necesidades individuales de cada estudiante y diseñar estrategias pedagógicas adecuadas para apoyar su aprendizaje. Como una herramienta para excluir, para discriminar o peor aún, para negar su derecho humano a la educación. Todas las niñas y los niños, independientemente de sus capacidades o condiciones, tienen el derecho fundamental a recibir una educación de calidad en un entorno inclusivo que respete su dignidad y promueva su desarrollo integral. Es por eso que hoy, en esta honorable asamblea, propongo este punto de acuerdo para exhortar a todas las instituciones educativas en nuestro estado a erradicar cualquier forma de discriminación y exclusión en el acceso y permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo. Asimismo, a desarrollar una mayor sensibilidad y conciencia respecto a las diversas discapacidades y condiciones que puedan afectar a los estudiantes, reconociendo que dichas circunstancias no pueden ser motivo para negarles el ejercicio pleno de su derecho fundamental a la educación. Es hora que tomemos medidas concretas y efectivas para garantizar que cada niño y niña tenga la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Es responsabilidad de todos nosotros, como legisladores y como sociedad, trabajar incansablemente para garantizar que nadie se quede atrás. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Atención a la Mujer y a la Niñez para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González a partir de este momento.
Se ha inscrito para asuntos generales el siguiente legislador, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del Partido Morena, con el tema Bicentenario de la Federación de Chiapas a México. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del reglamento interior de este honorable Congreso, se le recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del Partido Morena, con el tema Bicentenario de la Federación de Chiapas a México. Compañeras y compañeros diputados, hace poco más de 200 años, en 1823, en la provincia de Chiapas, se hicieron más fuertes los ánimos de independencia. En los inicios, los ahora chiapanecos decidieron integrarse a la construcción del Imperio Mexicano, encabezado por el emperador, el general Agustín de Iturbide. Poco tiempo después, el intento imperial colapsó y los chiapanecos dieron por terminado el pacto con aquel proyecto surgido de las emergencias y declararon que nuestro territorio era libre. En agosto y septiembre de 1824 se llevó a cabo un ejercicio de consulta y se decidió el regreso a las raíces, la reincorporación de la provincia a la nación mexicana. Ahora es sencillo describirlo, pero el proceso no fue nada fácil. Chiapas era plural en las visiones, aun cuando se coincidiera en los propósitos. Personas de buena fe discutían puntos de vista diferentes y a veces encontrados. Las ideas y los intereses regionales diversos dificultaban los pasos a seguir. Aun cuando parezca un lugar común, las decisiones históricas, las que realmente trascienden para los grupos humanos, solamente se consuman cuando hay grandes mujeres y hombres extraordinarios. Este elemento caracterizó a nuestro Chiapas en aquel tiempo y por eso mismo necesitamos hacerlo saber o comunicarlo ahora. A 200 años de nuestra mexicanidad, aquí y ahora, es importante reflexionar sobre el papel del Congreso chiapaneco en la conmemoración de aquel acontecimiento. Las y los legisladores estamos comprometidos hoy más que nunca porque conformamos la legislatura del Bicentenario. Nuestro compromiso es legislativo, pero también es cívico y es moral. Como legisladoras, como legisladores del Bicentenario, no podemos salir con el pretexto de que ya nos vamos. El tema de la reincorporación de Chiapas a la nación mexicana fue un asunto de importancia histórica que no puede pasar desapercibido y que debe trascender a los tiempos políticos. En Chiapas comienza la historia del federalismo, comienza el territorio de la nación y por eso mismo también debe comenzar la reflexión sobre los 200 años de esta pertenencia a la nación mexicana. Nuestra legislatura está obligada a iniciar y encabezar un examen renovado de los acontecimientos, no solo de hace 200 años, sino también de lo sucedido en el Estado y la Federación durante todo este tiempo. Propongo, compañeras y compañeros diputados, en primer término, crear una comisión especial del Congreso para la conmemoración del Bicentenario e invitar a instancias académicas y a distintos protagonistas sociales que se hayan ocupado de nuestra entidad en los años recientes y dar a conocer sus opiniones. Propongo que se redacte una memoria de los 200 años, que por cierto recuerdo a la Junta de Coordinación Política, que al inicio de esta legislatura, de acuerdo con la diputada
Rocío Cervantes, propuse que se rescatara y que se reactualizara la memoria de este Congreso. Entregué la documentación que habla sobre todos los antecedentes de este Congreso y espero que al término, Presidenta, de nuestro periodo podamos tener, compañera Presidenta de la Coordinación de la Junta de Coordinación Política, podamos tener ese documento que ya tiene más de 1 año y medio, que debe de estar avanzado. En segundo término, propongo que se inscriba en los muros de este honorable Congreso, en letras doradas, un texto alusivo al Bicentenario, tema también que creo no soy el único, pero se ha propuesto ya por otros compañeros o compañeras legisladoras para dejar ese testimonio de un evento tan importante. En tercer lugar, propongo invitar a las instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales para una sesión solemne del Congreso de la Unión en nuestro estado. Eso es posible. Y en un acto de tal importancia tenemos que hacerlo y con todo respeto también, en su oportunidad, presentaré a la mesa directiva este exhorto respetuoso, Presidenta. Los legisladores, las legisladoras, ciertamente se van, pero el Congreso de Chiapas, el Congreso de la Unión queda, y lo mismo sucede con los otros poderes. Luego entonces debemos insistir en que la reincorporación de nuestro suelo a las raíces originales no fue un evento trivial, porque Chiapas no es un simple espacio de la geografía, es mucho más que eso. Y debemos insistir en que el sentimiento chiapaneco es un componente esencial del sentimiento mexicano. Diputadas y diputados, tanto de hoy como del futuro, respetuosamente insisto que debemos recordar en que en ningún momento Chiapas le ha regateado algo a la nación mexicana. Chiapas le ha entregado todo a esta gran nación. Es cuanto, Presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 68ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno se sirva anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada presidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto número 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 2, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Está debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 16 de abril de 2024 a las 12 horas.